Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar bien? ¿Me confirman, por favor? Y si pueden Sí, Miss. observar la pantalla. Hola, Miss, buenas noches. Sí, se escucha, Miss. Buenas Sí, noches. logramos ver la pantalla, Miss. Buenas noches, profesora. Muy bien, buenas noches, chicos. Bueno, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Hablando, o vamos a recordar, antes de poder iniciar, vamos a hablar sobre los temas que ya hemos venido desarrollando y hemos ya conversado, ¿sí? A ver, ¿quién me podría manifestar? A ver, ¿qué tema han podido comprender mucho mejor? ¿O qué tema se les ha quedado en la cabecita? A ver, que recuerden de los que hemos trabajado estos días. Los clases de pronombre, Miss. Ya hemos hablado de los pronombres, ¿qué más? De los adjetivos, De los adjetivos, muy bien. determinativos también, adjetivos determinativos y indefinidos también, de adjetivos. Ajá, hemos hablado de la clasificación de los adjetivos, ¿no? Porque vimos que ustedes confundían adjetivo con pronombre. Ahora sí ya conocen la diferencia entre adjetivo y pronombre. ¿Cuál es la diferencia? Porque son las mismas, ¿eh? Pero hay una diferencia. ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia, chicos, entre adjetivo y pronombre? A ver, los que han estado en la clase de tanto adjetivos como pronombres. ¿Cuál es la diferencia, chicos? David, Gabriel, Felipe, Rocío, Abelina, Marta. Los que están siempre han estado en la clase. A ver, ¿qué me podrían manifestar? ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué, cómo yo puedo diferenciar? En el adjetivo y los pronombres, en lo primero se acompañan al sustantivo que aparece, ese es en el adjetivo que aparece antes del nombre como un nombre o propio, mientras el adjetivo lo reemplazan y el segundo va en su lugar. Lo reemplazan. ¿Los adjetivos lo reemplazan? No. A ver, estaba yendo bien. Los adjetivos son aquellas palabras que van a estar, ¿qué cosa? ¿Acompañando a quién? A mi sustantivo, ¿cierto? Que van a estar al costado. Pero los pronombres, ¿qué son? Porque son los mismos. Por ejemplo, en la oración, aquella niña estudia mucho. ¿Cuál es el adjetivo ahí? ¿Y qué tipo de adjetivo es? Chicos, por ejemplo, en aquella niña estudia mucho, ¿cuál es el adjetivo? Abelina. Sí, Miss.
Abelina, en esa oración, ¿cuál es el adjetivo? ¿Qué palabra cumple la función de adjetivo? Aquella niña, ¿Las dos palabras cumplen la función de adjetivo? aquella, Aquella. ¿Ya? ¿Qué tipo de adjetivo es? Es un adjetivo demostrativo, porque está al lado de mi sustantivo y está indicando ubicación. Pero si yo digo, aquella estudia mucho, ¿cuál cumple la función? ¿O qué palabra cumple la función de pronombre? aquella también, Aquella también, cierto, pero aquella, ¿qué función cumple ahí entonces? O mejor dicho, ¿cuál es la diferencia entonces entre pronombre y adjetivo? aquella es pronombre, Miss. Ya, pero ¿cuál es la diferencia entonces en base a esos dos ejemplos que les he dado? ¿Cuál es la diferencia entre pronombres y adjetivos? En base a los ejemplos que les acabo de dar, chicos, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencian? En una oración, ¿qué pasa? Y en la otra, Ya no está la palabra niña, o sea, ya no está la ya no niña. está el... Exacto, porque en la segunda oración, cuando yo te digo aquella estudia mucho, esa aquella, ¿a quién reemplaza? A la niña, Miss. Al sustantivo. Activo. Exacto. Entonces, esa palabra aquella, ¿qué función cumple? De pronombre. Entonces, ¿cuál es la definición de los pronombres? Los pronombres que señalan a aquellos mis sí. No, ¿qué Pronombres función demostrativos, cumple? Miss. No, definición general de qué es un pronombre. De manera general, ¿qué es un pronombre? En base al ejemplo que les he dado. Ustedes prácticamente ya lo acaban de definir, ¿eh, chicos? Concéntrense. Es algo que lo reemplaza el nombre, sino que ya cambia Es, y ya no es menciona el nombre aquella palabra que reemplaza al sustantivo. al sustantivo. Exacto. Mientras que los adjetivos, ¿qué son? Aquellas que acompañan al sustantivo. ¿Ya? Tengamos en cuenta ello. Los adjetivos siempre van a aparecer con un sustantivo, mientras que los pronombres van a ser aquellos que van a reemplazar a mi sustantivo. Al sustantivo. ¿Ya? ¿Qué otro tema hemos hablado, chicos? Hemos hablado de pronombres, hemos hablado de adjetivos y de un tema sumamente importante. Por ejemplo, cuando les decía, aquella niña estudia mucho, ¿qué está realizando la niña en esa oración? ¿Qué está realizando la niña? Estudiando, Miss. Está estudiando. Al acto de estudiar, ¿cómo se le denomina? ¿Qué tipo de palabra es? Estudia. Ya, es la palabra estudia. ¿Qué tipo de palabra es? Demostrativa, Miss. No. ¿Qué tipo de palabra es? La acción que realiza el sujeto, ¿cómo se le llama? El verbo. Es el verbo. Entonces, Verbo. de qué tema también hemos hablado? Del verbo.
que es la acción que realiza ¿quién? La acción La que niña. realizan las No, no, no. personas, las El cosas, Sustantivo, sustantivo, mi. exacto, la acción que realiza el sustantivo el es el sustantivo. verbo, ¿ya? Y hemos visto las conjunciones de estos verbos que van a contener. ¿Cómo yo puedo identificar rápidamente una palabra que sea verbo? ¿Ya? Pero, ¿Me dejo entender hasta ahí? sí, mis. Sí, ¿Ya? mis. Muy bien. Algunas han estado atentas, algunas no me parece, chicos, ¿eh? Recuerden, si tienen dudas respecto a algún tema, manifiéstenlo para que se pueda equivocar acá y no en el examen, Ok, ¿ya? mis. Porque si ustedes se quedan acá y yo les consulto y ustedes me dicen sí, mis, y al final cuando les hago preguntas no se acuerdan, no saben de qué hemos hablado, ¿ya? Entonces el día de hoy vamos a ver lo que son supresión de oraciones. ¿A qué creen que llamamos supresión? ¿Qué será? No sé, no sé. ¿Mm? ¿Qué es suprimir? Está acá. ¿Qué significa suprimir, chicos? Eliminar o desaparecer. Eliminar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar lo que son la supresión de oraciones, o mejor dicho, su otro nombre, oraciones eliminadas, ¿ya? El cual va a consistir en excluir de un texto una información que sea contradictoria, ¿ya? A las demás. ¿Con qué fin? Con el fin de que el texto cuente con coherencia. El formato de ejercicios me van a mostrar ciertas oraciones que van a pertenecer a una misma temática, en el cual yo voy a tener que suprimir aquella que no consiste o que no tenga coherencia con las demás. Pero para yo realizar esta acción, voy a tener que seguir ciertos procesos, ciertos elementos, ¿ya? Tengo que seguir una secuencia, tengo que basarme en un criterio. No es que, ya, esta no me parece o esta no me gusta, esta oración no me gusta, ya, la elimino. No, no ese es el proceso. ¿Ya? Entonces, suprimir es excluir una oración de un texto para poder eliminar. Ahora, Eliminar. ¿qué criterios tengo? Exacto. Entonces, ¿en qué criterios me baso yo? Primero en el criterio de redundancia. ¿A qué creen que llamamos el criterio de redundancia? ¿A qué llamamos redundar, chicos?
No añadir ¿Qué información quiere nueva. decir la palabra redundancia? ¿Cómo? En el criterio de redundancia, ¿qué puede ser? No añadir información nueva al mensaje que se quieren transmitir. No añadir. No añadir. No añadir información nueva al mensaje que se quiere transmitir. ¿O no? No va por ahí. Cuando nosotros hablamos de redundancia, es cuando vamos a repetir una información ya manifestada en otra, pero dentro de esta supresión de oraciones, cuando yo me voy a basar en el criterio de redundancia, voy a enfocarme en el hecho de que en una oración anterior va a estar ya una información completa, con muchas más características, mientras que en otro se va a estar hablando de lo mismo, pero va a carecer de más elementos. Entonces, ¿cuál debería eliminar? ¿La que está completa o la que está incompleta? Lo que está incompleta. La que está incompleta. Entonces, ese es el criterio de redundancia. Cuando nosotros vamos a repetir una información, pero la característica de esta información que sea repetida va a ser que la que eliminemos no contenga mucha información. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender, chicos? Muy Sí, bien. Miss. Ahora, el criterio de impertinencia. ¿A qué llamaremos el criterio de impertinencia? ¿Qué idea les viene a la cabecita cuando hablamos de impertinencia? Chicos, ¿qué creen que sea el criterio de impertinencia? ¿A qué nos referiremos? Rocío, Rocío Rivera, Miss, ¿qué consideras tú que nos referiremos con el criterio de impertinencia? ¿A qué nos referimos? a impedir, Miss. ¿Cómo? Miss, algo que no te pertenece, Algo que no te pertenece. pertenezca o que cambie completamente la idea, que no sea coherente con el tema que se está hablando. Si yo te hablo, por ejemplo, sobre los beneficios que trae
el de consumir bastante naranja y en una oración te manifiesto sobre el primer hombre que plantó una naranja, ¿tendrá algo que ver? No. No tiene nada que ver, ¿cierto? Y mayormente estos son los formatos de ejercicios, porque no es de que te descontextualizan, sino que te hablan, por ejemplo, de un mismo tema, pero te cambian por completo su temática. O sea, como te decía, ¿no? Te están hablando, por ejemplo, sobre los beneficios y hay una que te va a hablar sobre sobre el primero que plantó una planta de la naranja. Entonces, te siguen hablando de la naranja, pero no tiene nada que ver sobre quién lo plantó primero, no tiene nada que ver dentro de las demás oraciones. ¿Ya? Entonces, criterio de redundancia cuando yo voy a repetir información e impertinencia cuando voy a hablar de algo que no tiene nada que ver con las demás. ¿Ya? Y acá tenemos algunos tipos. Por ejemplo, hay tipos de redundancia también, ¿ah? No solamente un formato. Por ejemplo, el simple. ¿A qué nos enfocamos? La redundancia simple. Es cuando va a ser que una oración va a expresar, pero una información del contenido en otro enunciado con mucho más riqueza. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Donde yo voy a tener dos oraciones donde van a tener la misma información, pero una de ellas va a tener mucha más información que la otra. Y la que debo de eliminar es la que contenga menos información. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, la redundancia compuesta va a ser ya aquella oración que va a reiterar la misma idea en más de un enunciado. ¿Ya? Que una de ellas va a contener, por ejemplo, las ideas de 3 enunciados. Entonces, ¿cuál debo de eliminar? La que tenga ello, ¿cierto? Y la redundancia implícita es aquella oración que se va a entender tácitamente, que quiere decir que no va a estar, no lo voy a poder interpretar con facilidad, ¿ya? A partir de lo señalado en otro enunciado, ¿ya? Cuando hablamos de tácitamente es cuando no está de manera clara dentro de una oración, pero que sí se puede interpretar, ¿ya? Hasta ahí, ¿me dejo entender? ¿Me dejo entender hasta ahí, chicos? Sí, Miss. A ver, se me colgó la máquina. Ay. A ver, me confirman ahora si logran ver mi pantalla, ¿sí? No, Miss.
Ya, ahora, Ahora sí. Sí, Miss. muy bien. Entonces, esos son los criterios de redundancia. Luego tenemos el criterio de impertinencia. El criterio de impertinencia tenemos uno por directa. ¿A qué se refiere? Cuando la información va a ser ajeno, distante al tema principal. ¿Ya? Cuando no va a tener nada que ver con el tema general, como les decía hace un momento, de la naranja. ¿Ya? Siguiente, por énfasis en un aspecto específica, por desfase, tiempo y espacio, cuando no se adecúa a la cronología, o por referirse a otro personaje, ¿no? Yo te hablo, por ejemplo, de los personajes más famosos o más trascendentales de la época incaica y de repente te hablo sobre el virreinato de uno de ellos. Entonces, ahí no tendría nada que ver. Que ¿Ya? ver. Y luego tenemos el criterio de contradicción. ¿A qué llamamos este criterio de contradicción? Es cuando yo voy a eliminar la oración que se opone a lo afirmado por los demás enunciados. Por ejemplo, cuando te digo que en los demás enunciados que la vitamina C es muy fundamental para el ser humano, tiene muchos beneficios, y en otra te estoy manifestando que la vitamina C trae complicaciones en sus excesos, qué sé yo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy contradiciendo una información que yo he manifestado en lo anterior, ¿cierto? Entonces, ¿cuál debería de eliminar? En ese ejemplo que le he dado, ¿cuál debería de eliminar? De la vitamina B. Aquella que te estoy indicando de que no tiene beneficios o que trae complicaciones, ¿cierto? Esa debería de eliminar. Ahora, para yo desarrollar este tipo de ejercicios, sí, debo de seguir una secuencia, un método. No es de que lo desarrollo por desarrollar. El primero de ellos es el que debemos de leer e interpretar cada enunciado. Y ese es el error que la mayoría de ustedes comete, que no interprete el enunciado. Lo lee deliberadamente todos los enunciados y no lo contextualiza. Entonces, cuando yo voy a tener este formato de ejercicios, debo de interpretar cada enunciado que se me está presentando, ¿ya? Y sacar el tema. Luego debemos identificar el tema central, lo que les acabo de decir. Y al final debemos de elegir la oración que se oponga a cualquiera de los enunciados. Pero yo, antes de marcar mi alternativa, lo que debo de hacer es leerlo al ya eliminar mi palabra, ¿no? Por ejemplo, yo digo ya, tal alternativa es mi respuesta. Entonces, antes de yo eliminarla, verifico nuevamente mis demás oraciones, si tienen sentido o no. ¿Sí? Hasta ahí, ¿queda claro sobre el método que debo de seguir? Sí. Profesora, usted se refiere a, por ejemplo, a las oraciones. Por ejemplo, van a venir oraciones, pero tienen que tener la misma significado. ¿De qué estamos hablando? Pero si una Exacto. oración no se encuentra, esa no es porque no está hablando de las demás oraciones. Claro, por eso les decía, hay varios criterios. Hemos visto 3 criterios. Entonces, estos 3 criterios se van a basar en que van a tener que yo ver con qué criterio yo estoy eliminando la oración. ¿Cuál es el criterio que yo estoy empleando? Si empleo el criterio de redundancia, no es de que va a cambiar por completo la temática, como les decía el ejemplo de la naranja. Te sigo hablando de la naranja, pero en las demás oraciones te he hablado sobre su definición de la naranja. Y en una de ellas te estoy hablando sobre quién plantó primero una planta de naranja, ¿cierto?
¿Qué te sigo hablando? Te sigo hablando de la naranja, pero te hablo sobre quién lo plantó. En las otras, sobre sus beneficios. ¿Qué tiene que ver lo que quién plantó? No tiene nada que ver. ¿Cuál elimino? Elimino la que se Plantó. desconserva lisa. ¿Ya? Entonces, estos ejercicios son un poco confusos. ¿Por qué? Porque les hablan de la misma temática, pero les cambian de metodología. Por eso es que tengo que seguir un método. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. A ver, en base a lo que me acaban de entender, desarrollenlo y me manifiestan cuál sería su oración eliminada. El
Muy bien, ¿lo culminaron? A ver, Marta. Sí, profesora. A ver, ayúdame con la lectura. Ya. ¿La 1? Sí, Ya, con ya, las cuatro, con las cuatro. Primero léeme cada una de ellas y luego me manifiestas tu respuesta. ya. El pez espada es grande y llega a medir hasta 4 metros. Tiene una aleta larga y delgada en forma de espada. Vive en las capas superiores del mar. Su protuberancia en forma de espada en realidad es una aleta. He encontrado que tenga coherencia en todas las oraciones y en la que no está, por ejemplo, el pez espada es grande y llega a medir hasta 4 metros. Acá nos habla de las características, pero en la que no tiene relevancia es la 3, porque dice, vive en las capas superiores del mar. Ahí nos está hablando de otra A cosa. ver, ¿qué criterio has tomado en cuenta? ¿Contradicción? ¿Redundancia? Eh, ¿Mm? ¿Contradicción? No. No, pero a ver, en la 1 nos dice, el pez espada es grande y llega a medir hasta 4 metros. Es una característica de quién? Del pez espada. En las 2, ¿qué nos dice? Tiene una aleta larga y delgada en forma de espada. Espada. Nos sigue hablando de su característica. Lísticas. Vive en las capas superiores del mar. Sigue hablándonos de la característica. 4. Su protuberancia en forma de espada en realidad es una aleta. Ahí, ¿qué nos está hablando? También de una característica Lística. Sí. de Sí. su característica. Pero ¿qué pasa? Cuando nos dice su protuberancia en forma de espada en realidad es una aleta. Lo mismo que nos está manifestando acá, ¿en qué oración nos dice? Es igual en la oración, la 2. Tiene una aleta larga y delgada en forma de espada, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿ahí qué habría? ¿Qué criterio habría? Miss, ¿lo puedo decir? ¿Redundancia? ¿Sí? Rocío. La redundancia, profesora. Eh, Es el criterio de redundancia, Miss. El criterio de redundancia. Pero ¿cuál debería de eliminar? Vive en las capas superiores del mar, Miss. A ver, no. Lo acabamos de interpretar y me vuelven a cometer el La mismo error. 4. Deberíamos de eliminar la 4. ¿Por qué? Se vuelve a repetir. Porque se ¿Solamente vuelve a porque se vuelve a repetir? y bueno, los dos se repiten porque en la 2 y la 4 tienen el mismo sentido porque nos está hablando de la aleta larga y delgada, también nos hablan de su Pero a ver, protuberancia. si yo quiero eliminar la 2, porque es la misma información. ¿Será lo correcto? Pero si se quedara con la 4, Claro, yo me quiero quedar con la 4 y quiero eliminar la 2. también me parece. ¿Podría ser eso? Me dicen que es lo mismo. No, no. ¿Por qué no podría?
Chicos. A ver, recuerdan que cuando yo les he explicado hace un momento respecto al criterio de redundancia, hemos visto tres tipos, ¿cierto? Les dije que una de ellas, si no contiene mucha información, pero repite una de las oraciones, ¿cuál elimino? La que no contiene demasiada información y me quedo con la que sí contiene más información. Entre la 2 y la 4, ¿cuál contiene menos información? La 4, Miss. La 4, pues chicas, porque acá solamente ¿qué me está indicando? Que su protuberancia, o sea, su forma, en forma de espada, en realidad es una aleta, mientras que en la 2, ¿qué me está indicando? Que tiene una aleta larga y delgada en forma de espada, Miss. Exacto, me está indicando su formato, su forma. Entonces tengo mucha más información ahí que en la 4, ¿cierto? Sí, Miss. ¿Me dejo Sí, entender? Miss. Ya, entonces esa es la respuesta. No es de que cuando yo les pregunte el por qué, ustedes me manifiesten y me digan, porque se repite, mis, no, no solamente porque se repite, tengo que yo tener en cuenta por qué la estoy eliminando. ¿Ya? A ver, acá tenemos otro ejercicio. Vamos al colegio. A ver, léanlo un minuto y luego lo interpretamos. Muy bien, a ver, ¿quién me ayuda con este ejercicio? Yo, Chicas, Miss. ya, a ver, Rocío, ayúdame primero con la lectura de cada una Ya. de ellas. Nos encontramos en nuestro... No, nos encontramos con nuestros amigos. La profesora nos saluda muy contenta. Mi mamá preparó arroz con pollo. En el recreo jugamos en el patio. ¿Ya? ¿Qué criterios usarías para eliminar? A ver, David, Ya listo, profesora. Mi mamá preparó arroz con pollo. mi mamá, ¿por qué? ¿Qué criterio estás usando para eliminar esa oración? Mm, A ver, las demás. ¿En qué criterio nos basaríamos para eliminar esa oración? Está correcto, la eliminación está correcta, pero ¿por qué elimino esa? Porque no corresponde a la oración, Miss. No, ¿por qué? Porque es el criterio de impertinencia, chicas. Acabo de explicar y me dijeron que estaba claro. Hemos trabajado tres tipos de criterio, ¿cierto?
Hemos hablado del criterio de redundancia, impertinencia y contradicción. Redundancia cuando repito información. Impertinencia cuando voy a descontextualizar, voy a manifestar o va a haber dentro de mis oraciones una oración que no tiene nada que ver con las demás. Y contradicción es que va a haber una oración que va a contradecir una idea que se ha manifestado en las demás oraciones. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Mm? A ver, chicas. Y ustedes me dicen todo claro, Miss. Ya. A ver, acá tenemos más ejercicios. 2 minutos para que lo lean, lo visualicen y me digan y luego lo hacemos nuevamente conmigo. Solo 2 minutos, ¿eh? Muy bien. A ver, continuamos. En la primera oración nos dice, me gustan mis vacaciones. Claro que no. Me divierto con mis amigos. Converso, juego, salgo a pasear. En ocasiones voy al cine con mis padres y hermanos. ¿Cuál sería ahí la oración eliminada? Voy con mis padres de vacaciones. ¿Voy con mis padres? ¿O la expresión de emoción que tiene? Cuando decimos, Claro claro que que no. no. Claro que no, profesora. Exacto, eso no tiene nada que ver ahí, no, no sé Es por qué es. impertinencia. Exacto, chicas. Siguiente. La sílaba es todo sonido que emitimos al pronunciar en un solo golpe de voz. La sílaba de mayor intensidad se llama tónica. Y la sílaba que tiene menor intensidad se llama átona. En la palabra tolerancia, la sílaba tónica es ran y no existen sílabas tónicas. Aló, aló. No existen sílabas tónicas. No pertenece. Bueno, tónicas. ¿Cuál sería ahí, chicas? No existen sílabas tónicas. Sería No hay. impertinente. Exacto, es una oración por impertinencia. Impertinencia. No existen sílabas tónicas. ¿Ya? Y la 3, la hacienda de mi tío está ubicado en las afueras de la ciudad. Es grande, de una sola planta, está rodeado de un huerto jardín.
en el que crecen las más variadas flores. A espaldas de la casa hay un estanque lleno de verdosas aguas, el agua brota del manantial y casi nadie lo conoce. ¿Cuál sería? La hacienda de mi tío está ubicado, ya es grande, característica, está rodeada, a espaldas de la casa hay un estanque, en el agua brota el manantial y casi nadie lo conoce. ¿Cuál es? El agua brota del manantial y Exacto, por impertinencia, porque el agua no tiene nada que ver de dónde brota el agua. sí. Tolerante es un adjetivo, en castellano significa condescendiente, comprensivo, flexible, etc. Las personas tolerantes son virtuosas. La tolerancia es un valor que debe practicarse. Hubo tipos tolerantes en la historia de la humanidad. ¿Cuál es? ¿Mm? El Tolerante es una... castellano. En castellano significa las personas tolerantes son virtuosas, la tolerancia es un valor y hubo tipos tolerantes en la historia de la humanidad. ¿Tiene algo que ver, hubo tipos tolerantes? No, el castellano. No, mis. Las 5 serían. ¿Ya? Ahora, el hombre es una persona en constante desarrollo, a los animales se les adiestra, el tigre es uno de los animales menos domesticadas, a las plantas se las cultiva, solo el hombre es susceptible de educación porque solo él es una persona racional y una persona con valores. ¿Cuál sería? A las plantas se le cultiva, mis. A las plantas se les Cultiva. cultiva, porque nos está hablando sobre el hombre y los animales. Vale. ¿Ya? Sería impertinencia, Muy bien. ¿verdad? Entonces, ese sería el proceso, sí, ese sería el proceso en el cual nosotros nos tenemos que basar para poder desarrollar este tipo de ejercicios. ¿Me dejo entender? Sí, mis. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, mis. Muy bien, espero que me hayan podido comprender, chicos. Nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho y espero mucha más participación para las demás clases, ¿sí?